Hola, en este video les mostraremos una aplicación actuarial de las cadenas de Markov. Primero, ¿qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov es un tipo de proceso estocástico que consiste en una serie de eventos o estados finitos en los cuales la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediato anterior. Las cadenas de Markov tienen múltiples aplicaciones en la vida real. El siguiente ejercicio, llamado Credit Default, es un ejemplo de una aplicación sobre el mundo actuarial, que plantea la situación sobre las personas que cuentan con un crédito, las cuales, según sus condiciones, pueden tener diferentes situaciones de vida que les permiten o no pagar su crédito, teniendo diferentes probabilidades de caer en tres estados diferentes sobre su situación financiera. El primero, timely o a tiempo, que significa que en ese estado es puntual con su pago. El segundo, tardío o tardy, que es cuando va atrasado con los pagos. Y por último, no show o ausente, que es cuando cae en default o impago. Las probabilidades de cambio de estado son diferentes a lo largo del tiempo. Estas se modelan por medio de la matriz de transición, que tiene como característica que la suma por renglones es igual a 1 y que obviamente sus probabilidades no son negativas. Ahora veremos algunas propiedades de las cadenas de Markov que nos permitirán entender más su funcionamiento y aplicación. Partiendo de la matriz de transición descrita, podría interesarnos conocer cuánto tiempo es el que un cliente permanece en cierto estado. Por ejemplo, un cliente que es puntual, ¿por cuánto tiempo más permanecerá así? Para resolver esta pregunta, podemos hacer uso del denominado sojourn time o tiempo de espera. De esta manera, si definimos T sub i como el tiempo que la cadena permanece en el estado i, tenemos que la probabilidad de que T sub i sea igual a K se distribuye de manera geométrica, por lo que cuenta con la propiedad de falta de memoria y significa entonces que T sub i no depende del tiempo que el proceso ha estado ya en dicho estado i. De manera natural, podemos ver que el tiempo promedio de espera es el cociente entre la probabilidad de quedarse en el estado i y el complemento de dicha probabilidad. De esta manera, con base en las probabilidades definidas en la matriz de transición original, un cliente puntual o timely permanecerá así por dos periodos, mientras que un cliente tardío o tardy no podrá permanecer en dicho estado. Finalmente, un cliente en default, no show, únicamente permanecerá en ese estado por medio periodo. Además de lo ya mencionado, también resulta útil saber cuántos pasos se necesitan en promedio para llegar a cierto estado partiendo desde cierto estado, conocido como hitting time. Por ejemplo, saber la cantidad promedio de pasos que necesita un cliente para llegar desde timely a no show. Para resolver esto, se necesitan plantear las ecuaciones que modelan este proceso. Empezaremos describiendo las ecuaciones que modelan llegar al estado timely desde cada uno de todos los estados. Para facilitar la notación, renombraremos a los estados como sigue. Timely es el estado 1, tardy es el estado 2 y no show es el estado 3. K es el nombre que daremos a la variable que representa la cantidad promedio de pasos necesarios para llegar por primera vez a cierto estado y su subíndice nos indica el estado desde el cual partimos. Estar en cada uno de los estados es equivalente a necesitar K subestado pasos para llegar al estado objetivo. Entonces, estando en el estado 1, se necesitan K sub 1 pasos y K sub 1 es igual a una probabilidad de 1/3 de pasar al estado 2, según la matriz de transición, y estando en el estado 2, necesitar K sub 2 pasos para llegar al estado objetivo. Así que tenemos 1/3 por K sub 2, más una probabilidad de 2/3 de pasar al estado 1 de nuevo, según la matriz de transición. Pero como el objetivo es el estado 1, entonces una vez estando ahí, se necesitan 0 pasos para llegar. Así que tenemos 2/3 por 0, más un 1 que representa contar el paso que se da para transicionarse al siguiente estado. Lo mismo se hace para generar las ecuaciones de K sub 2 y K sub 3. El 0 se definió como D sub 1 y se expresa en las ecuaciones porque resulta más sencillo usar este mismo sistema de ecuaciones para todos los demás casos y simplemente ir sustituyendo el 0 donde corresponda según el estado objetivo. Una vez teniendo el sistema de ecuaciones y sustituyendo los ceros donde corresponden,
Se resuelve el sistema de 3 ecuaciones por el método de sustitución o el que prefieran y obtenemos los valores de cada k. Ahora procedemos a resolver el caso en el que se llega por primera vez al estado 2 desde cada uno de todos los estados. El sistema de ecuaciones es exactamente el mismo que generamos para el caso anterior, pero ahora se sustituye por 0 lo que solían ser k sub 2, pues ahora eso marca la llegada al estado objetivo. Se resuelve el sistema de 3 ecuaciones y obtenemos las k's. Procedemos de la misma manera para el último caso en el que se llega por primera vez al estado 3 desde cada uno de todos los estados y la matriz de cantidad promedio de pasos para llegar de I a J queda como se ve en pantalla. Podemos observar que para pasar de timely a no show se necesitan en promedio 8 pasos y para pasar de tardy a no show se necesitan en promedio 5 pasos. También es importante saber la probabilidad de visitar el estado J partiendo del estado I cuando el proceso se lleva al límite. Por ejemplo, saber qué probabilidad hay de que partiendo de timely visite en cualquier momento el estado no show. Para resolver esto se necesitan plantear las ecuaciones que modelan este proceso. Empezaremos describiendo las ecuaciones que modelan visitar el estado timely partiendo desde cada uno de todos los estados. Para facilitar esto usaremos la notación de números para referirnos a los estados como hicimos en el problema anterior. H es el nombre que daremos a la variable que representa la probabilidad de visitar cierto estado y su subíndice nos indica el estado desde el cual partimos. Estar en cada uno de los estados es equivalente a tener H subestado de probabilidad de visitar el estado objetivo. Entonces, estando en el estado 1, hay una probabilidad H sub 1 y H sub 1 es igual a una probabilidad de 1/3 de pasar al estado 2 según la matriz de transición. Y estando en el estado 2, tener una probabilidad de H sub 2 de visitar el estado objetivo. Así que tenemos 1/3 por H sub 2, más una probabilidad de 2/3 de pasar al estado 1 de nuevo según la matriz de transición. Pero como el objetivo es el estado 1, entonces una vez estando ahí, la probabilidad de haberlo visitado es de 1. Así que tenemos 2/3 por 1. Lo mismo se hace para generar las ecuaciones de H sub 2 y H sub 3. El 1 se definió como B sub 1 y se expresa en las ecuaciones porque resulta más sencillo usar este mismo sistema de ecuaciones para todos los demás casos y simplemente ir sustituyendo el 1 donde corresponda según el estado objetivo. Una vez teniendo el sistema de ecuaciones y sustituyendo los unos donde corresponden, se resuelve el sistema de 3 ecuaciones por el método de sustitución o el que prefieran y obtenemos los valores de cada h. Ahora procedemos a calcular la probabilidad de visitar el estado 2 desde cada uno de todos los estados. El sistema de ecuaciones es exactamente el mismo que generamos para el caso anterior, pero ahora se sustituye por 1 lo que solían ser h sub 2, pues ahora eso marca la visita al estado objetivo. Se resuelve el sistema de 3 ecuaciones y obtenemos las h's. Finalmente, procedemos de la misma manera para calcular la probabilidad de visitar el estado 3 desde cada uno de todos los estados y la matriz de probabilidades de visitar el estado J partiendo desde el estado I queda como se ve en pantalla. Podemos observar que todas las probabilidades son igual a 1, lo que significa que partiendo desde cualquier estado hay una probabilidad del 100% de visitar todos los estados. Por otro lado, también debemos de calcular la distribución de probabilidad invariante, que es denotada por el vector pi, y esta representa los valores de equilibrio del proceso para cada una de las variables, es decir, los valores que se estabilizarán después de varios pasos. Por ser la matriz de transición P finita e irreducible, sabemos que podemos calcular la distribución de probabilidad invariante como la inversa de la matriz identidad menos la matriz de transición más la matriz E mayúscula, y esto multiplicarlo por el vector E minúscula, donde la matriz E mayúscula es una matriz cuadrada de unos de tamaño n por n, y E minúscula es un vector de unos de tamaño n por 1. En nuestro caso tenemos este cálculo como se muestra en pantalla, dando como resultado la distribución de probabilidad invariante como
0.56 para el estado timely, 0.25 para el estado tardy y 0.18 para el estado no-show. Ahora vamos a introducir un término de cálculo actuarial que nos brinda herramientas adicionales para abordar el tema del default crediticio que hemos visto hasta este momento. Uno de los requerimientos regulatorios más importantes en el sector asegurador es el de las reservas financieras, que permiten garantizar el pago de las coberturas que las mismas instituciones han emitido. De esta manera, las aseguradoras podrán manejar las reclamaciones que se les presenten en el futuro, calculando continuamente el dinero que necesitarán tener que cubrir para los riesgos que han asegurado. Una forma de hacerlo es calculando el valor presente actuarial. Esta cifra se basa en el monto que la empresa anticipa cobrar en primas, el monto que pronostica pagar en reclamaciones y en la tasa de interés, así como del tiempo y la frecuencia estimada en que deberán pagar dichos beneficios. De manera formal, podemos definir una función de beneficio B sub K más 1 que representa el monto a pagar por parte de la aseguradora y una función del valor presente V sub K más 1 que representa el factor de descuento requerido para el periodo que abarca desde el momento del pago hasta el de emisión de la póliza. En ambos casos, K es el tiempo que transcurre hasta la contingencia y puede representarse entonces como una variable aleatoria. De esta forma, el valor presente del pago a la fecha de la emisión de la póliza lo definimos como Z y equivale al producto de la función de beneficio por el factor de descuento. Para el caso de un seguro con plazo de N años que ofrece un monto unitario pagadero al final del periodo de ocurrencia de la contingencia, tenemos entonces que Z es igual a V a la K más 1 para K igual a 0 a N menos 1. Finalmente, podemos calcular la esperanza del valor presente de esta póliza, a la que simplemente llamaremos valor presente actuarial, como la suma desde K igual a 0 hasta N menos 1 del producto entre el valor monetario al tiempo K más 1 y la probabilidad diferida de fallecimiento QX K más 1, que sabemos es equivalente al producto de las probabilidades PXK y QX más K. Es decir, la probabilidad de que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más K por la probabilidad de que una persona de edad X más K fallezca antes de la edad X más K más 1. Con base en lo anterior, ¿cómo podemos utilizar la teoría del cálculo actuarial en materia de incumplimiento crediticio? Bueno, pues podríamos pensar en un seguro de incumplimiento, en el que la contingencia, en lugar de fallecimiento, sea precisamente el estado de default. Es decir, nos interesaría calcular, por ejemplo, el valor presente actuarial de una unidad pagadera al final del año de default. Es importante mencionar que para este caso no contamos con una tabla de mortalidad tal cual, pero sí podemos hacer uso de matrices de transición como la que hemos visto para obtener el valor presente al final del periodo en el que un cliente cae en incumplimiento, dado que su primer pago fue puntual. De esta manera, partiendo de la matriz de transición original y la propiedad de Markov, un primer paso sería obtener las probabilidades de estar en cada uno de los estados timely, tardy y no-show para el tiempo t a través de la multiplicación matriz vector de las probabilidades iniciales, el vector, con la matriz de transición. Podemos observar que a partir del paso 12, las probabilidades se mantienen constantes en los tres estados, siendo 0.56 para timely, 0.25 para tardy y 0.1875 para no-show respectivamente. Ahora, para continuar con el cálculo del valor presente, primero debemos obtener la probabilidad PXK de seguir en cumplimiento hasta el periodo X más K, mediante el producto de la suma de las probabilidades de ser puntual y tardío por el PXK del periodo anterior. Posteriormente, calculamos la probabilidad diferida de incumplimiento, QXK, K más 1, simplemente multiplicando la probabilidad de no-show por el PXK anterior. No debemos de perder de vista que estamos trabajando bajo el supuesto de que el cliente fue puntual en su primer pago. Para el cálculo del factor de descuento debemos especificar la tasa de interés, pues sabemos que este es igual a 1 sobre 1
más I a la K más 1. En el ejemplo utilizamos una tasa del 3%. Finalmente, al sumar los productos de las columnas del factor de descuento y de la probabilidad diferida de default, obtenemos el valor presente actuarial, que en nuestro ejemplo es de 0.8074. Es importante señalar que trabajamos con una unidad pagadera como beneficio. Sin embargo, en caso de contar con cualquier otra constante, basta con multiplicarla para obtener el valor presente actuarial buscado. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.